Aleluya. Bendito sea el Señor Yeshua, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que era, el que es y el que debe venir, nuestro Señor Yeshua, el Espíritu Creador inmarcesible, hecho carne, nuestro Padre Creador. Vamos a seguir compartiendo los secretos del misterio de la piedad. Nuestro gran Dios eterno, creador, se presentó en carne, se manifestó en carne. Pero ante eso se hizo carne dentro del útero de María para poder presentarse aquí y salvarnos. Hoy vamos a aclarar sobre si existe Trinidad o si no existe Trinidad. Si existe la Trinidad, tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o si existe a comprobar que el Señor Yeshua es el verdadero Dios, la vida eterna, que no hay tres personas. Esa Trinidad la crearon, fueron los escribas y fariseos. Ellos crearon la Trinidad con un descendiente de David, hecho de relaciones sexuales de David. O sea, Dios y un descendiente de David en la mente de los discípulos. Los discípulos tenían dos en la mente, por eso es que se encuentra en las epístolas esa levadura farisea, Dios y un Cristo terrenal, Dios y un Cristo terrenal. Pero resulta ser que ese Cristo terrenal no tiene esposa. Ese Cristo terrenal no existe sino en la mente de los hombres. Un descendiente de David hecho Señor y Cristo. Entonces vamos a revelar algo aquí, un secreto. Si existe la Trinidad o no existe. ¿Por qué? Vamos a comenzar desde el Génesis. Resulta que Dios crea a Adán. Después que crea a Adán, del costado de Adán, saca a Eva. Como dice la Escritura, que de la costilla de Adán creó a Eva. La pregunta es, ¿por qué Dios, el Padre Creador, Elohim, no creó la mujer directamente del polvo de la tierra, sino que la saca del costado de Adán? Entonces resulta ser que Adán representa a Dios y Eva representa a la iglesia. Adán es el esposo de Eva y Eva es la esposa de Adán. Los dos forman un solo cuerpo. Como dice Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces Adán está representando a Dios y Eva a la iglesia. O sea, si Adán está representando a Dios, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios tiene una esposa sacada de su costado. Esa esposa vamos a ver cuál es. Dios tiene una esposa, el Creador tiene una esposa, una Eva. Dios es el Adán, es el primero y el último. Y de su costado saca una esposa, porque Adán y Eva representan lo celestial. Adán representa a Dios y Eva representa a la esposa de Dios. Entonces, eso lo confirmamos en Apocalipsis 21, que dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Adán y Eva pasaron. Y dice Juan, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender, oigan bien, yo Juan vi la santa ciudad, la iglesia, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
descender de Dios. Desciende del costado de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, Dios Padre. ¿Ya? Y dice así: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, o sea, la esposa, la iglesia, que es la casa espiritual que hizo Dios cuando estuvo hecho carne en la tierra. Y como dice el profeta Amós: restauraré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina para aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre. Mi casa es casa de oración, y esa casa de oración espiritual es la iglesia, la esposa de Dios. Dios habita en la esposa. La esposa es el tabernáculo, la casa donde Dios habita. Dios habita en nosotros. El Señor Jesús dijo así: vendré otra vez a vosotros a habitar en medio de nosotros. Entonces vemos que Dios tiene una esposa que es la iglesia, la nueva Jerusalén, que desciende de él, de su costado. Entonces, cuando Dios hace a Adán y hace un solo varón y hace Eva, Dios no hizo 3 maridos para una esposa, sino que hace un marido, un solo esposo para una esposa, un esposo para una esposa, uno y uno. No 3 maridos para una esposa. Luego, la nueva Jerusalén, la iglesia, que es la esposa, no puede tener 3 maridos, no puede tener 2 maridos ni 3. Si tiene 2 maridos es adúltera. Si tiene 3 maridos sería una ramera. Pero la esposa, la iglesia, la nueva Jerusalén, bautizada en el nombre de Yeshua, tiene un solo esposo, que es el Señor Yeshua. Ella no tiene 2 esposos ni 3 esposos, porque sería ramera. La que tiene más de 2 maridos, más de 2 esposos, es Babilonia, la madre de la ramera. Ella sí tiene más de 2 esposos, más de 2 maridos. Tiene 3, 4, 5 y 6, 7 maridos, porque ahí lo dice, que sea Babilonia la que ha fornicado, la que se ha prostituido con los reyes de la tierra, con muchos maridos. Babilonia la ramera. Pero la iglesia, ella es santa, pura, sin arruga, no es fornicaria, no es prostituta, no es adúltera. Ella tiene un solo marido al cual ella le sirve y la adora. Ella no piensa en 2 maridos ni en 3 maridos. Ella solamente está pensando en su esposo Dios, el Creador. Como dice Pablo: os celo con celo de Dios. Claro, Dios cela a su esposa, a su amada esposa. Pablo dice: toleradme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios. Como Dios es el esposo, él tiene celo de su esposa, que no se vaya a prostituir en el mundo, adorando ídolos, imágenes y adorando al mundo. Entonces Dios tiene de su celo de su amada esposa, la iglesia. Ella es su amada, como dice el Cantar de los Cantares, que Salomón escribe, es de Dios el Padre, Creador, que se le apareció en sueño. Y Salomón escribe, es de Dios Padre Creador y su amada esposa. La esposa nada más tiene un solo marido, que es Dios. O sea, que nosotros en el culto, cuando estemos haciendo el culto, no podemos pensar en 2 ni en 3, porque estamos adulterando en nuestra mente, estamos fornicando en nuestra mente, nos estamos prostituyendo como la ramera, que ya empieza en muchos maridos. Pero la iglesia, cuando está adorando en el culto, ella solamente piensa en un solo esposo, en nuestro Dios Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, el cual murió en la cruz por ella. El Señor Yeshua se entregó por su amada esposa, porque Él es el Dios Padre Creador que creó a Adán. Adán, imagen del que había de venir. Romanos 5:14. Adán es creado a imagen del Señor Yeshua, porque Yeshua es el Dios Padre Creador que creó a Adán. Y Adán representa al Señor Yeshua, que Él es Dios. Y el Señor Yeshua va a sacar a su amada esposa de sus costados
como lo dice en Apocalipsis, que la iglesia descendía del costado de Dios, Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, el que murió. Eso es Apocalipsis 21. Entonces vamos a confirmar eso, que la esposa de la iglesia tiene un solo marido, el cual es Dios Padre Creador. Eso lo dice en Mateo 9, 9:14, que vinieron a preguntarle acerca de los discípulos de Juan. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces el Dios Padre Creador hecho carne, el que tiene esposa, él le respondió a los discípulos de Juan, ¿acaso los que están de matrimonio pueden estar de luto, triste, si están de matrimonio con su esposo? Ya, no novio, porque el novio y la novia se pueden separar, se pueden retractar de casarse. Hay muchos que han durado, novios han durado 5, 3 años de novio y ya deciden después no casarse. El novio no es esposo. Pero aquí el Señor Yeshua está diciendo que Él es el esposo de los apóstoles. Los apóstoles es la iglesia, es la amada iglesia, es la amada esposa que en ese momento está de boda, de matrimonio con su esposo Dios Padre Creador, que sale de su costado. Y Él dice, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y en aquellos días ayunarán. Ahora, si hay un matrimonio, una boda que se está celebrando cuando Dios se hace carne, está celebrando su matrimonio, la boda con su amada esposa, los 12 apóstoles. Al celebrarse el matrimonio, todo esposo y esposa tienen matrimonio y va a haber una luna de miel. Todo matrimonio tiene una luna de miel. ¿Ya? Ahora, el Señor se está casando con su iglesia en ese momento, que Él es el Dios Padre Creador. Se está casando con su amada esposa, los 12 apóstoles. ¿Cuándo y en qué momento fue la luna de miel con su amada esposa? Para unirse el Señor Yeshua, el Dios Padre Creador, se tiene que unir con su amada esposa en un solo espíritu. ¿Dónde sucedió esa luna de miel? ¿Dónde se efectuó esa unión? Porque primero se hace la celebración de la boda, del matrimonio. Pero después del matrimonio, que se reparte la comida a los invitados, los novios salen de luna de miel. Así como Jacob, que le trajeron la esposa y se la dieron para que durmiera y se uniera con su amada esposa en un solo cuerpo. Jacob con su amada esposa, unirse en luna de miel, en un solo cuerpo. Así también nuestro Dios Padre Creador, al hacerse carne, el Espíritu Creador, al hacerse carne, se va a unir, va a hacer primero la ceremonia con su amada esposa, con los 12 apóstoles, va primero a hacer la ceremonia, y y en ese matrimonio hay una cena, porque todo matrimonio hace cena para repartir a sus invitados, y también en la boda entre el Señor Dios Todopoderoso Creador y su amada esposa, los 12 apóstoles, también hay una cena. Y esa cena viene siendo Dios mismo, que su carne es el espíritu inmarcesible, que se va a dar en alimento a la humanidad. Esa es la cena que se le va a dar a los invitados, a todos los que es llamado, para que coman de esa cena, del cuerpo, de la carne del Señor, que es el Espíritu Divino, que es el maná vivo, el pan vivo, que se va a repartir a la humanidad, a los invitados, a esta gran cena, a esta fiesta, a estas bodas del Cordero que se está celebrando. Se celebró en ese momento que Dios vino, que Él es el Cordero, Dios es el Cordero, su esencia es el Cordero, su naturaleza es el Cordero, Dios mismo es el Cordero, se va a casar con su esposa y Él es el pan vivo, Él es la cena que se va a dar a los invitados. Entonces las bodas del Cordero se están efectuando desde que el mismo día que el Señor Yeshua vino
a darse en alimento a la humanidad. Ya, entonces el Señor Yeshua está celebrando Dios su ceremonia con sus apóstoles y su iglesia. Entonces la luna de miel, ¿dónde va a ser? Ojo, que los 12 apóstoles, que es la esposa, no se puede unir a una tercera persona o a una segunda persona, porque ella tiene un solo esposo, que es Dios Padre Creador, que salió de su costado. Entonces, ¿en dónde se celebró la luna de miel con la esposa? Donde se tenía ese cuerpo de carne, que es el esposo, se tiene que unir en un solo cuerpo con su amada esposa. Ese cuerpo hecho de carne es el esposo. El esposo no está dentro de un tabernáculo, dentro de un velo. El espíritu, que es el esposo, Dios, está hecho carne, y esa carne es el cordero. Y esa carne, que es el cordero, es el marido que se tiene que unir a su iglesia, a su amada esposa. ¿Dónde se unió esa carne y esos huesos en un solo cuerpo con su amada esposa? En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Señor, que estaba hecho carne aquí, sube hacia arriba, se transforma en espíritu. Esa carne, esos huesos se transforman en espíritu, vuelve a ser espíritu, como lo dice 2 Corintios 5:16, que si al Señor Yeshua le conocimos según la carne, según carne, ya no lo conocimos así, porque Él volvió a ser espíritu para llenarlo todo y unirse a su amada esposa en un solo espíritu en el día de Pentecostés. O sea que en el día de Pentecostés se celebra, se efectúa la luna de miel, la unión entre el cuerpo de carne del Señor Dios Todopoderoso, que estaba hecho carne, y su amada esposa. Ahí se unen los dos en un solo cuerpo. La iglesia y el Señor Yeshua, que es el esposo del Cordero, en un solo espíritu. No se derrama una tercera persona, porque sería fornicación, adulterio, si se derrama una tercera persona que no sea el mismo Señor Yeshua. El Señor Yeshua era el que se tenía que derramar en el día de Pentecostés para unirse en un solo cuerpo con su amada esposa, los 12 apóstoles. Se los dijo así: el Espíritu de verdad, el cual no puede recibir el mundo, porque el mundo no es la esposa. El mundo no puede recibir el cuerpo del Señor, porque no es la esposa. La esposa son los 12 apóstoles que se unieron en un solo espíritu con el Espíritu de verdad, que estaba hecho carne. Dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis. Claro, ¿en qué sentido le conocían? Porque si el Señor Yeshua no es el Espíritu Santo hecho carne, los apóstoles no lo podían conocer. Ya, no lo podían conocer. Pero como ya lo conocen, por medio del Evangelio que está predicando el esposo, el Espíritu de verdad hecho carne, ya lo estaban conociendo. Entonces, si el Señor Yeshua no es el Espíritu Santo, el Consolador, no hubiera dicho que lo conocían, porque todavía no ha descendido el Espíritu Santo. ¿Y cómo los discípulos iban a conocer el Espíritu Santo si no había descendido? No había ascendido en espíritu, pero estaba hecho carne, y por eso lo conocían. ¿Por qué lo conocían? En el sentido, por la predicación del Evangelio. Dice: mas vosotros le conocéis, pero no entendían de que les está hablando de que Él era el Espíritu Santo, Dios hecho carne, el esposo, que se va a derramar en ellos en el día de Pentecostés. Y dice así: mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿En dónde moraba el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo? ¿En dónde moraba con los discípulos? Estaba morando, estaba hecho carne. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, estaba hecho carne. No estaban los discípulos todavía, porque no se habían unido en matrimonio con los apóstoles. El esposo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, estaba hecho carne. Moraba con ellos ahí, hecho carne. No estaba dentro de ellos todavía. Ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. El Señor Yeshua no había entrado en los apóstoles. Él va a entrar es en el día de Pentecostés. Y por eso le dice enseguida: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros otra vez. Pues
¿Por qué va a venir otra vez? Porque es el Espíritu hecho carne. Él es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, el esposo que se tiene que derramar en sus 12 apóstoles en el día de Pentecostés. Por eso dice que no os dejaré huérfanos. Vendré, una sola persona, vendré, el Espíritu que estaba hecho carne, el Cordero es el esposo, la carne del Señor es el Cordero, es el esposo, esa carne del Señor es el esposo, es el Espíritu de verdad que estaba hecho carne, y que ese Espíritu que estaba hecho carne, el Espíritu inmarcesible, el Dios omnipotente que no era carne y se hizo carne, y estaba hecho carne el esposo, Dios Padre Creador, y se va a derramar, se va a unir con su esposa en el día de Pentecostés, el Dios omnipotente que estaba hecho carne. No, el esposo no estaba dentro de ese cuerpo, no, ese cuerpo es el esposo, ese cuerpo es Dios, ese cuerpo es el Padre que se va a unir en espíritu en el día de Pentecostés con su amada esposa. Por eso dice Efesios 4:10, dice que el que descendió, el Espíritu Creador, Dios Padre Omnipotente, se hizo carne, efectuó su matrimonio con su esposa y volvió a subir para transformarse en espíritu, para derramarse en el día de Pentecostés en su amada esposa. Ahí no se puede derramar una tercera persona de una tal Trinidad, porque eso sería peor que el ramerismo, que resulta ser, si existiera la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre y el Hijo, pero el que tiene la esposa es el Hijo. Ya, el Señor Yeshua, al que le llaman Hijo, es el que tiene esposa. La tercera persona no tiene esposa, y el Padre tampoco tiene esposa. El que tiene esposa es el Señor Yeshua, y Él es el que se tiene que derramar en el día de Pentecostés para unirse a su esposa en un solo espíritu. Esta tercera persona no se puede derramar en la esposa ajena del Señor Yeshua, ni tampoco se puede derramar, porque la esposa cometería adulterio con la tercera persona y cometería adulterio con el padre del hijo. O sea, la esposa se metió con el suegro, ya, el suegro se le derramó, se unió con la esposa del hijo, o si no, la tercera persona se unió con la esposa del hijo. ¿Eso cómo es así? ¿Ah? Si el Señor Yeshua dice que Él dio su vida por su esposa, por su amada esposa. Él luchó, murió, sufrió por su amada esposa, por su esposa. ¿Cómo es que después que muere por su esposa, en matrimonio y en la luna de miel, se la va a entregar a una tercera persona para que la tercera persona la posea? Y la tercera persona es la que se va a unir en un solo cuerpo en adulterio con la esposa. No, eso jamás lo hizo el Señor Yeshua. No le entregó su esposa a ninguna tercera persona ni a ningún padre. Esa es la esposa de Él, y Él es el único que se puede derramar en su esposa. Y la esposa, que es la iglesia, nada más tiene que pensar en su esposo, en su amado esposo. La esposa, la iglesia, no puede pensar en 3 maridos, porque eso lo hace Babilonia, la madre de la ramera, que anda pendiente de los maridos, de sus amantes. Pero la esposa no. La esposa nada más piensa en un solo esposo, que es el Señor Jesús. Entonces, en el día de Pentecostés se efectúa la luna de miel entre el Señor Yeshua, entre la carne del Señor Yeshua, en un solo espíritu. O sea, que el que se derrama como un viento recio que llenó toda la casa es el Cordero, el cuerpo del Señor Yeshua, que se transformó en espíritu y se une con ella en un solo cuerpo. Entonces, el Señor Yeshua con su amada esposa, ya unida en un solo espíritu, salen a evangelizar, a llevar el evangelio a todas las naciones, a llamar a los pecadores, ya, para que vengan a unirse a ese matrimonio entre Dios Padre Creador, el Señor Yeshua, y su amada esposa. Por eso en Apocalipsis dice: el que tenga oído, oiga lo que el esposo, lo que el Espíritu, que es el esposo, el Espíritu Creador, el Espíritu Santo, el Espíritu inmarcesible, Dios Padre llama, y su esposa llaman. Dice: el que tenga oído, oiga lo que
el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y su esposa dicen ven. Y el que oiga diga ven. Y el que diga ven y tome del agua de la vida. O sea que hoy en día el que está llamando es Dios Padre Creador, el esposo, nuestro Señor Yeshua, con su esposa están llamando a los pecadores a que vengan a beber del agua de la vida que está ahí en ese matrimonio entre el Espíritu Eterno Creador, nuestro Señor Yeshua, y su amada esposa. Entonces, eso lo confirma Pablo en la carta a los Efesios. Dice que la iglesia es el cuerpo del Señor Yeshua. La iglesia no es el cuerpo de 3 personas, no, de 3 maridos, no. La esposa está unida a un solo cuerpo, el cuerpo que estaba hecho carne, el Cordero, Dios Padre Creador. El Padre Creador es el esposo de la iglesia. El Padre Creador está unido con su esposa, es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo, la iglesia es el tabernáculo, la iglesia es la casa donde Dios mora. Dice, Dios está morando dentro de su esposa, amada esposa, ya, y todos tenemos que entrar en esa unión. Entonces, el Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, tiene hijos con su amada esposa. La esposa no es adúltera, la esposa ha ido pariendo hijos que son los llamados, ya, que nacen del Señor Yeshua y su amada esposa. Entonces, yo no sé cómo harán nuestros hermanos que creen 3 personas, si hay un solo Padre, que es el Señor Yeshua, que es el que está engendrando hijos con su amada esposa. Nosotros los que creemos que el Señor Yeshua es el Dios Padre Creador, Él es nuestro Padre Creador. Nosotros no tenemos un abuelo allá arriba, 2 abuelos allá arriba, no, allá no hay abuelos. Nosotros tenemos un Padre Creador que es nuestro Señor Yeshua. Él no tiene ningún padre. Él no es esposa de ningún Dios allá arriba. El Señor Yeshua no es esposa de nadie. Él es el esposo, el creador. Eso de que Dios la cabeza de Cristo. No, Señor. El Señor Yeshua no es esposa de nadie. Él es el esposo creador. El Señor Yeshua es el esposo de la iglesia, de todo lo que Él creó. Los ángeles son su esposa. Él creó los ángeles, los arcángeles, los querubines. Y todos ellos hacen parte de esa esposa del Cordero de Dios Padre. Pero el Señor Yeshua es el primero que no tiene esposo. Él es el esposo de toda la creación. Entonces, sobre el Señor Yeshua no hay nadie, no hay cabeza. Él es la cabeza de todo. Así como el marido es cabeza de la iglesia, así el Señor Yeshua es cabeza de los arcángeles, de los querubines, de los serafines. Él no tiene arriba, el Señor Yeshua no tiene esposo. Sobre Él no hay nadie. Él es la cabeza de todo, el principio, el fundamento. Todo está sostenido en Él y en Él subsisten todas las cosas porque Él es el Padre Creador. El Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, no tiene esposo. No existe esposo del Señor Yeshua. Él es el Creador, Padre de todas las cosas. Y lo dice aquí en Efesios, que dice así. Dice, amados, nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. O sea que ningún marido aborrece su propia esposa, sino la cuida y la sustenta. Así también nuestro Señor Yeshua cuida a su amada esposa. Nuestro Dios Padre Creador cuida a su amada esposa, la cual se casó con ella, se unió con ella en un solo espíritu en el día de Pentecostés. Y somos miembros de su carne y de sus huesos. La esposa es miembro de su carne y de sus huesos. La carne de Dios, la sangre de Dios y los huesos de Dios, porque Dios Padre Creador se hizo carne para casarse, unirse en un solo matrimonio con su iglesia, con su amada esposa. Así que la amada esposa no tiene 3 maridos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no existe. Y que 3 son uno solo, eso no es así. Uno solo, uno solo, el Dios Padre Creador, uno solo. Él es el esposo. Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el que tiene los ojos como llama de fuego, es el pan, es el viviente, es el Padre, es el Espíritu, Él es todo. No que 3 hacen uno, ni que 4 hacen uno, ni que 10 hacen uno. No, Señor, uno solo es todo. El Padre Creador es el Espíritu, es el Padre, es el amén, el testigo fiel, el verdadero, es la puerta estrecha, es el buen pastor,
es el camino, la verdad y la vida. Uno solo es todo. No es que tres forman uno, no es que cinco forman uno, no. Uno es todo. El Señor Yeshua es todo. Es el Padre, el Creador, es la vida verdadera, el Amén, el testigo fiel, es el Verbo, es todo. Y ese que es todo, el Padre eterno, nuestro Señor Yeshua, es el esposo de la iglesia. Hoy estamos celebrando las bodas del Cordero. Ya, no es como muchos dicen, no, que estamos esperando las bodas del Cordero. Bueno, si ustedes están esperando bodas del Cordero, en un futuro ustedes no han recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Cordero. Todo el que va aceptando al Señor Yeshua y se bautiza en su nombre Yeshua y recibe el Espíritu Santo, está recibiendo el cuerpo del Señor en espíritu, la carne y los huesos del Señor en espíritu. Se está casando con el Cordero, se está uniendo con el Cordero. Esas son las bodas del Cordero. Es que el Señor Yeshua se está uniendo en espíritu con el creyente, no una tercera persona. Es la carne del Cordero. El Cordero es el que se está uniendo con el creyente, ya, no una tercera persona. Así que el creyente se hace esposo el creyente se hace esposa del esposo Dios Padre Creador. Y esas son las bodas del Cordero. Hoy son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero empezaron desde el día de Pentecostés, que los griegos creyeron, se bautizaron en el nombre de Yeshua y recibieron el Espíritu Santo y se unieron al Cordero. Y seguían uniéndose, cada día se unían más. Pablo lleva a realizar las bodas del Cordero a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesios, a los Romanos. Toda esa gente se van uniendo en matrimonio con el Cordero y van recibiendo el Cordero en espíritu. El Cordero, la carne del Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La carne del Señor es el Rey de Reyes. Los huesos y la sangre del Señor es el Rey de Reyes. Y cuando se dice Rey de Reyes, se está diciendo que el Cordero, la carne, es el Dios Padre omnipotente. Amén. No había un espíritu dentro del Cordero. El Cordero, la carne, ese cuerpo que fue crucificado en la cruz, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cordero crucificado. Dios Padre Creador es el Cordero crucificado en carne. Estaba convertido en carne. Así que no hay más reyes ni Señor de Señores, sino la carne del que fue crucificado. Esa carne crucificada es el Rey de Reyes, ese es el Cordero, que era el mismo Dios que estaba convertido en carne. No hay un Rey de Reyes dentro del cuerpo del Cordero, no. El Rey de Reyes es la carne del Señor, es el cuerpo, el Cordero. Muchos no entienden, los gentiles no entienden por qué a Juan se le muestran cordero en el Apocalipsis y no un hombre, no la imagen de un hombre terrenal. No, se muestra es un cordero, porque Juan es judío y ellos venían celebrando, el judío venía celebrando la Pascua de comerse un cordero, no un terrenal, no un hombre, sino un cordero. Entonces Dios Padre es el cordero, la esencia de Dios Padre es el cordero, que tenemos que alimentarnos de la naturaleza divina que estaba hecha carne, y esa carne es el cordero, que tenemos que alimentarnos. Él es la Pascua, el Señor Yeshua, su carne y su sangre es la Pascua, que tenemos que comer esa carne del Cordero, y esa carne es lo único que da vida. Y la carne y los huesos del Señor es lo único que da vida, y lo único que da vida es el Espíritu. Por eso Dios Padre dice, derramaré mi Espíritu, mi naturaleza, sobre todos los que van a creer, porque la naturaleza de Dios Padre es el Cordero, la esencia divina que se hizo carne y vino a darse en la cruz como alimento a la humanidad. Entonces, mis amados hermanos, lamentándolo mucho, no existe Trinidad. Existe un solo Dios creador que se hizo carne y es el esposo que se derramó en el día de Pentecostés. Los dos son uno solo. El Padre creador, nuestro Señor Yeshua, unido a un solo cuerpo en espíritu. Así, mis amados hermanos, cuando ustedes estén en culto, cantando al Señor Yeshua, ustedes no pueden pensar en tres maridos. Usted nada más tienen que pensar en un solo esposo, porque cuando la esposa está en intimidad con su esposo, ella nada más está pensando en su esposo. La esposa no está pensando en otro amante cuando está con su esposa. Quienes hacen eso son sin ofender, son las mujeres
que las que andan, bueno, por ahí haciendo por su necesidad, que andan vendiendo su cuerpo. Esas son las que piensan en varios maridos cuando están en intimidad. En ese momento están pensando en otros tipos, en sus amantes. Pero usted, como esposa del Señor Yeshua, usted no puede pensar en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas. No, usted nada más tiene que pensar en un solo Dios, una sola persona, en su esposo, que es el Señor Yeshua. Usted nada más dice: Señor Yeshua, tú eres mi esposo, mi padre, mi esposo, yo estoy unido a ti, estamos en un solo cuerpo, tú vives en mí, dentro de mí. Dentro de mí no hay tres personas ni dos personas, porque eso es adulterio, fornicación. Eso solamente lo hace Babilonia la ramera. Amén. Dios me lo bendiga. Seguiremos compartiendo y revelando los secretos del misterio de la piedad. Dios Padre Creador estuvo aquí, el esposo estuvo aquí en carne para unirse a su amada Eva, la Eva espiritual, la iglesia. Dios y su esposa Eva, la iglesia. Dios Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, están unidos en un solo cuerpo los dos. Ahí no puede entrar una tercera persona, sería adulterio. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde.